Dios la bendiga. Corra, aquí ya está. ¿Y sonido? Ya también. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, no escucho mucho. Yo muy contenta de estar con ustedes. Bien, qué alegría Bendito verlas. sea Dios. Patricia. Buenas tardes, Sol. Buenas tardes, mi Pati. ¿Cómo están, Sol? Bien, muchas gracias. Edilson. Buenas. Muy Wanda, contenta. Muy, gracias por darme la oportunidad de servirles. Muy qué linda, muchas gracias. bien. Qué alegría volverla a ver. Es una oportunidad que me dan en nombre del Señor, Ave María. Bastante que me alegra. Tan linda. Bendito sea el Señor. Wanda, Qué rico verla. Creí que iba a haber alguna dificultad mayor porque está lloviendo por aquí muchísimo. Sol, mira el hijo. Pero bueno. Hola, pero ¿qué es este señorazo? ¿Cómo estás? Bien, sí, señora. Bueno, me alegra muchísimo. Mucho, mucho que me alegra. Gloria al Señor. Muy bien. Gracias. Buenas tardes, hermana, y buenas tardes a todos. ¿Quién habla? Buenas tardes. Sofía Ramírez. Sofía, quiero verte. ¿Cómo estás? Ay, Porque ya me saludaron Héctor y Olga. Sí. ¿Cierto? espérate. Héctor y Olga. Bueno, muy bien. A ver entonces, Sofía. Me Espera encanta que verlos. no me permite. Saludarlos y Espérame. servirles muchísimo más. Gracias, hermana. Ahora sí me ve. Estamos eres grabando la Sofía. sesión para que usted sepa, pues eso lo guardamos en el diaconado en Gativa, entonces pues ahí le informamos. Perfecto. Perfecto. Buenas Muy bien. hermana. Sí. Me alegra Buenas mucho. tardes. Allí Buenas entró tardes. otra pareja. Julio, Entró sí. otra pareja, ¿cierto? Sí, Betsabe, señora. Betsabe no tiene audio. Ah, bueno, no tiene cámara. No tiene ¿Ustedes cámara. quiénes son? Los Ni que audio. acaban de entrar. Fanny, Julio. Fanny y Julio. ¡Qué bien! Hermana, que Buenas ya tardes, con hermana. ¿Cómo Julio César están? Cabrera. Julio César Bueno. Cabrera y Fanny Rodríguez. Hermanita. Perfecto. Ay, qué bueno. Gracias, hermana. Muchas gracias. Me encanta verlos y saludarlos y estar con ustedes muchísimo más. Claro que Gracias sí. por esta Gracias, oportunidad. Sí, no, estamos Muy contentos bien. por eso. Ahí vamos Gracias. llegando. Conécteme. Tú me dirás, Patricia, ¿cuándo empezamos? Yo te aviso, hermanita. Esperemos un poquitico y ya te aviso. Un ratito más. Bueno, Sí, muy señora. bien. Faltaban unos minuticos para las 3. Claro, Nos conectamos mejor. antes. Sí, gracias a Dios. Sí. En esta reunión vamos a estar las esposas de los diáconos, pero también de los candidatos Ah, al qué diaconado, bien. los que están estudiando. Qué bien, me alegra mucho, en la que se vieron ustedes hace por ahí 20 y pico de años. Y no es más, ¿cierto? Sí, Bueno, señora. me alegra mucho. Muy bien. Tranquila, igual no está activa la cámara y está Deberías escribir en el grupo que ya está. Los que se están activando son los que están sonando ahí. Sí, apenas están llegando. Sí. Hay gente que no tiene activo, ¿no? Pero pues con Rey César, muy buenos días. Muy buenas tardes y todo junto. Betsabe no tiene sé audio. si no les avisé. Toca que se salga y vuelva a entrar porque no tiene audio. Aquí la veo y no. O si lo van a revisar después.
Ni audio ni cámara. Había mandado La mi, cámara la tiene deshabilitada, pero aquí en donde yo administro, ella se ve que la no invitación tiene de este monasterio para audio. ustedes el próximo sábado. Entonces sí me interesa que la miren pronto la cartica, no solo para unirme en este centenario y muchísimo más mañana en la peregrinación a Chiquinquirá. Sí. Entonces, sí, también para que me respondan de cara a la invitación que les hicimos para el próximo sábado. Un abrazo fuerte y bendiciones. Pues claro. Muchas gracias. Ay, perfecto, porque me quiero, no puedo apoyar. Carmencita, qué rico verla. Ay. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Mari, muy buenas tardes. ¿Dónde está? Buenas tardes. Bien, sí, señora. Bueno, me alegra muchísimo. Muy bien. Gloria al Señor. Amén, gracias, hermano. Bien, muy bien. Bueno, ¿nuevo candidato? ¿Tu esposo es nuevo candidato o ya es de los ordenados? No, es nuevo candidato, está en proceso. Sí, señora. Gloria al Señor. Las otras dos que figuran en pantalla no tienen cámara, Flor María y Victoria. Ah, Flor María, sí está aquí. ¿Cómo está Flor María? Muy bendecida, hermana. Bueno, gloria al Señor, me alegra muchísimo. Gracias. Y Victoria, no la veo. Victoria Cadena, puede ser que no esté con cámara todavía. Victoria tiene cámara, tiene que activarla. De pronto le toca salir y volver a entrar para activarla. ¿Ya está ahí? Cuando ingrese. Sí, hermanita. Buenas tardes. ¿Cómo está Victoria? Hola, Victoria. Bien, sí, señora. Gloria al Señor, me encanta saludarla. Muchas gracias, hermanita, de la misma manera. Bueno, muchas gracias. No, bueno, gracias. Sofía está muy lista ya con papel y notas, ¿cierto? Sí, señora. Le vaya a resbalar.
pasar. No, perfecto. Pues yo me voy, pues prometo. Pero para que estén las esposas. Pero me doy, no veo a la hermana. Es el primer plano. Ella te ve así. Qué bien, ¿no? 25-14-08. Es. ¿Dónde está el cargador? Está cargando, estaba cargando esto, o sea que está allá, ¿no? Ay, ¿en cuánto quedaría? Estaba ahí, se salió. Me alegra lo que hicimos. Cuando las cosas son de Dios, todo se da. Dios dispondrá. Betsabe no tiene audio. Si puede salir y volver a entrar, porque aquí en la consola parece que no tiene audio, Betsabe. No veo a nadie. Todos listos. Pues si llegamos a No, allá. pero su computadora y se ven todos. Eso no me interesa. Sí, por eso, pero no quiero, sino eso. No, a ver, es que me va a pesar de mucho cuidado. Es lo que quiero. Vivirme. Dios mío. Buenas tardes para todas. Buenas tardes. Buenas tardes. A los que no me conocen, ahí está Betsabe. Soy el diácono Edilson Herrera. Quería antes de que empezaran pues hacer una presentación sencilla de Sor Teresita de la Caridad. Ella estuvo en el diaconado cuando estuvimos los de la primera promoción, tuvimos la suerte de tenerla en formación. Trabajaba en la arquidiócesis dominica, trabajó con los diáconos permanentes en Cuba. Ella conoce mucho del proceso y es alguien que nos ha ayudado muchísimo y ama mucho a los diáconos. Entonces, por eso pensamos y le pedimos el favor para que nos ayudara. Después de un tiempo decidió hacerse dominica, pero contemplativa. Ella les podrá explicar un poquito, pero la teníamos cerca, sobre todo yo la tenía muy cerca y se me fue. Ha sido directora espiritual mucho tiempo conmigo, con mi esposa. Es muy especial, ya la conocerán. Entonces se las presento y ella les dirá más. Y como es solo de esposas, ahí las dejo a todas. Espero que aprovechen este momento. Dios le pague, Sor Teresita, por acompañarnos. Feliz Con mucho cariño. Con mucho cariño y gracias a ustedes, Edilson y Patricia, por darme la oportunidad de servirles a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Sor. Bueno, pues entonces todas las que ya están presentes y las que ya podemos comenzar. ¿Se oye bien? ¿Sí? ¿Tengo bien el sonido? Sí, señora. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Me alegra muchísimo esta oportunidad que me dan. Trabajar con el diaconado permanente siempre ha sido para mí una de mis fortalezas. Aunque ahora estoy en la vida contemplativa, pues bueno, arrancar de nuevo, de pronto es posibilidades de algo en lo sucesivo también, ¿sí?
con mucho cariño que lo haría. Yo soy monja contemplativa dominica, las que siempre nos llamaron las cinecitas, que estábamos ahí frente al Parque de los Hippies en Chapinero, las que toda la vida hemos vendido las hostias y el vino de misa, ahí en Chapinero también, en la carrera novena entre las 59 y las 60, por si alguna recuerda, ¿sí? Otras dirán, ay, donde nos compraban los recortes cuando estábamos chiquitas, ay, sí, donde íbamos por los recortes de hostias, como son de buenos para llevar para los paseos, etcétera, ¿sí? Pues bueno, yo después de 22 años de estar en la vida apostólica dominicana, orden de predicadores, fundadas por Santo Domingo de Guzmán. Nuestro fundador es el mismo fundador de los padres dominicos y fuimos fundadas felizmente y a mucho honor 10 años antes que ellos. Nuestro padre sabía que le iba a dar un poco de dificultad fundar una orden masculina, entonces, ¿qué dijo? Me aseguro primero la vida contemplativa, para que oren por este empeño, no solo por la iglesia entera, sino muy detenidamente por el proyecto que él tenía desde hace 8 siglos en su corazón y en su mente. Entonces, pertenezco a la orden de predicadores y no somos una rama de la orden de predicadores, somos la raíz de la orden de predicadores. En estos momentos, nuestro monasterio se trasladó para Tenjo, buscando un lugar muchísimo más adecuado para la vida contemplativa. Estábamos viviendo en ese sector de Chapinero tan contaminado, social, moralmente, vicios, prostitución, homosexualismo, etcétera. Plena carrera novena entre 59 y 60. Son en Bogotá de los antros más grandes que hay con toda seguridad. Pues vinimos a un hermoso lugar en Tenjo, una vereda, la vereda Carrasquilla. Acá tenemos una casa de retiros y un salón auditorio donde Dios mediante, cuando pase esta pandemia, podemos hacer un encuentro de diaconado permanente, con toda seguridad que serán muy bien atendidos y muy bien acogidos. Entonces, ese sueño de volver a trabajar con ustedes, empecémoslo en esta tarde con un tema muy concreto que es la preparación para el Adviento, la preparación de cada persona, de ustedes, muy en concreto, de cara a lo que signifique el Adviento. Si algunas van a tomar nota o luego quieren escuchar nuevamente esta conferencia, la voy a hacer muy concreta. Diaconado permanente de la Arquidiócesis de Bogotá, Diócesis de Engativá, y si de pronto alguna de las que acá también han venido de la diócesis salió en comentario que íbamos a tener esta conferencia, de pronto hay alguna conectada. Por ahora no veo a ninguna, pero puede ser que alguna. Porque mi monasterio pertenece geográficamente a la diócesis de Faca, que también hay aquí un buen movimiento de diáconos permanentes y ya han tenido en mi casa de retiros algunos encuentros conmigo. Bien. Yo quiero dictarles unas pautas que vamos a llevar y vamos a disponer de tiempo hasta faltando un cuarto para las 5 me debo retirar porque empieza mi jornada de oración. Saben que en la vida contemplativa es un día de oración interrumpido por el trabajo. Entonces, faltando un cuarto para las 5, vamos mirando para ir terminando. Quiero dar siquiera una media hora de preguntas. Ahora dirán, no, media hora, eso es mucho, Teresita. No seas exagerada como buena paisa que se ve que eres, ¿sí? No, ya veremos que nos pueden resultar algunas preguntas. Entonces, en este tiempo de exposición mía, yo quiero, primero,
revisar el tema del Adviento, que no es otra cosa que esperar, prepararse para la Navidad. Ese es un primer tema que nosotros vamos a abordar. Un segundo tema que vamos a abordar, para una sana ubicación en la realidad, tengo que revisar mi identidad particular. Ese sería un segundo punto. Un tercer punto, como consecuencia de lo anterior, o sea, para prepararme bien, para esperar esta Navidad, para revisar mi identidad, ya lo he hecho, como consecuencia, debo revisar con hondura, sin mentiras autojustificativas, sin silencios. Si vivo según el hombre de la carne o el hombre del espíritu, según San Pablo. ¿Se me fue la imagen? ¿No? ¿Estoy en imagen? Aquí se me perdió. Bien, gracias. Un cuarto punto. Lo anterior me debe llevar a la conclusión y debo revisar simplemente la expresión soy feliz o estoy viviendo el sinsentido. Y por último, algunas tareas, que ahí debe ser donde se nos presentan algunas preguntas. Bien, señoras, entonces empezamos a revisar este tema del Adviento, que no es otra cosa, según lo introduje, que esperar, prepararme para la venida del Señor, para esta Navidad. Pero tenemos que tener en cuenta de que esto no es una Navidad cualquiera. Esta no es una Navidad más de las que me tocó vivir en la historia. Esta Navidad bien podemos llamarla también nosotros una Navidad pandémica. Este término lo tenemos que saber. Si hay cualquier observación, me la dicen, por favor. ¿Sí? Entonces, esta Navidad pandémica que va a dar fin a este año inolvidable del 2020 y quizás va a abrir un año que va a ser continuidad de este mismo año particular 2020, de todas maneras lo tengo que llevar a vivir muy intensamente, muy intensamente. Es la más peculiar de todas las Navidades. Y vamos a pedirle desde ya, en esta introducción al Espíritu Santo, que nos introduzca, que nos adentre Él mismo. Que esa sea nuestra oración de esta jornada. Que Él nos introduzca en esta espera. Tantas veces que se dice, orad al Espíritu Santo, porque no sabéis pedir como conviene. Nos dice la misma palabra de Dios. No sabéis pedir como conviene. Este año tenemos que orar de una manera muy especial y muy especial todavía en la introducción de esta reunión, pedir la asistencia del Espíritu Santo. No es una charla cualquiera, no es una conferencia más, no es una Navidad más la que vamos a pedir. Vamos a pedirle al Espíritu Santo, el que procede del Padre y del Hijo, el que nos hace comprender las verdades de la fe y nos recuerda lo que la misma palabra de Dios ha enseñado. Te pedimos, oh Espíritu Santo, que ilumines hoy nuestro entendimiento, que abras nuestra mente, que dispongas nuestro corazón para acogerte desde ya con María y José, no solo en nuestro corazón, sino en nuestra mente
en nuestro metabolismo, en nuestra vida diaria. Porque tú, Santísima Virgen María, tú, venerado José, esposo castísimo, nos haces vivir la esperanza permanente de un Jesús que ya viene, cargado de un proyecto nuevo para nuestra vida, de esposas y de madre. Todo esto, Señor, te lo pedimos. A ti que vives y reinas, con el Espíritu Santo por el que clamamos, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Esta oración que cargué y recargué de la petición de la asistencia del Espíritu Santo es la primera recomendación que les hago. La primera, para poder vivir lo particular de este Adviento y de esta nueva Navidad, tenemos que hacernos muy amigos, muy amigas del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no somos capaces de entender el papel de la Virgen, muchísimo menos el papel de San José. No somos capaces, porque es el Espíritu Santo el que abre nuestra mente, el que transforma nuestras acciones. Es una experiencia rara. ¿Por qué es una experiencia rara sentir que la transformación en la mente que vivo yo no es fruto de mi estudio? No es fruto de lo actualizada que yo me mantenga en todos los mensajes y en toda la información mundial que me llega por minutos. Es muy distinta a la experiencia del Espíritu y sin embargo es el primer detalle que nosotros tenemos que pedir para ser capaces de transformar nuestra vida. De otra manera será vivir actualizados, será demostrar lo que hemos aprendido, será demostrar que vivimos en este mundo globalizado, pero no será demostrar una experiencia de Dios en nuestras vidas. Y ustedes sí que la necesitan, con toda seguridad. La necesitan más que cualquier otra esposa y mujer corriente. Esta Navidad pandémica la tenemos que amar, porque este año lo tenemos que amar. Qué bueno que entre la decoración navideña metiéramos nosotros muchos coronavirus. No, Teresita, pero ¿cómo se le ocurre? Eso es sadismo, eso es masoquismo. Usted quiere hacer sufrir la gente con este recuerdo. No. Tenemos que asimilar esto como una época histórica de salvación muy particular el año que nosotros hemos vivido. Este año de penurias en el que más que nunca y con ninguna otra situación nos hemos sentido tan iguales nos hemos sentido. El pobre, la monja, el negociante, el pequeño vendedor, el gran negociante, el gerente de multinacionales. Esta precariedad la sentimos en el mundo entero. Entonces, ¿qué es lo que esperamos en esta Navidad? El nacimiento de Jesús, ¿con qué? ¿Con que quite el coronavirus únicamente? ¿Con que la vacuna empiece a funcionar ahora como regalo de Dios en la Navidad? No, la experiencia de esta Navidad tiene que ser mucho más enriquecedora, muchísimo más grande todavía, porque va a ser como recoger con la venida y la celebración de la venida del príncipe de la paz, del príncipe del amor como es Jesús, en medio de un hogar santo, pobre, grande, sublime, histórico, tenemos nosotros que asumir esa belleza de año que Dios nos regaló. Es que los que estemos contemporáneos en esta época hemos sido muy bendecidos del Señor con muchos acontecimientos históricos. Y esos acontecimientos históricos los tenemos que volver historia de salvación.
La historia de salvación no es una cosa distinta a la historia común y corriente de la humanidad, pero vivida con esa mirada de Dios. Esos acontecimientos históricos mirados con el ojo divino, escuchados desde los YouTube, desde las conferencias, desde la radio, desde la televisión, desde las noticias, escuchados con el oído de Dios, con ese oído que hasta estaba como primer y único mandamiento de todos nuestros patriarcas en la fe. Escucha, Israel. Fue el primer mandamiento. Escucha, Israel. Escucha que los mismos acontecimientos que están sucediendo, míralos, óyelos, vívelos en esa óptica de plan de salvación, de historia de salvación. Entonces nos tenemos que preparar para vivir esta Navidad de esta manera. De esta manera. No puede ser una Navidad corriente, no puede ser un Adviento común y corriente de ninguna manera. Entonces nosotros, para poder vivir esto, cada una, ¿sí? Cada una, Flor María, Gladys, Patricia, Victoria, cada una tenemos que vivir como esposa de un diácono permanente, como madre de un hogar en diaconado permanente. Ustedes no son unas señoras cualquiera de la cuadra. Ustedes no son una vecina más en la cuadra. Ustedes no son una feligrés más en cada parroquia a la que pertenezcan. Y ustedes, ojo con lo que voy a decir, no son la gran dama que llega a trabajar junto al diácono permanente en la tarea evangelizadora que a los esposos de ustedes les toque. Entonces hay que aterrizar esto en esa realidad, en esta realidad. Y entonces ahí empezamos nosotros, para esa ubicación en la realidad, año pandémico, penuria mundial, mirada de salvación, escucha de lo que Dios quiere decirnos en esta Navidad. Tengo que ubicarme yo en esta realidad y tengo entonces que revisar mi identidad, la tuya, la tuya. Y hay una consigna que sale muchas veces en la liturgia y que yo parto de ella. Miren, si cada uno de los creyentes, cada uno de los humanos, pero sobre todo cada uno de los cristianos, no vivimos esta consigna, digamos con razón que el mundo está como está. La consigna es de San Pablo también. Vivan conforme a la vocación a la que han sido llamados. Vivir conforme a la vocación a la que han sido llamados. Y ustedes dirán, ah, no, esa no era mi vocación. Yo resulté en este lío de iglesia por apoyar a Jairo. Yo resulté en este lío de iglesia por apoyar a Germán. No, Sor Teresita, no me lo digas que tú me conoces muy bien y conoces a Edilson. Yo fue por apoyar el proceso vocacional de Edilson. No, mis amores. Resulta que Dios da la vocación y la ubica. Desde toda la eternidad, Dios pensando en cada una de ustedes, Patricia, Flor, Victoria, Gladys, pensando en cada una, ¿sí? ¿Qué hizo? Le dio Dios la vueltecita al mundo, la vueltecita a la historia, las puso a ustedes a dar una curvita en el camino para que ustedes pudieran vivir su vocación, su historia personal de salvación como esposas de un diácono permanente.
Yo recuerdo que de que estábamos formando esa primera etapa de diáconos permanentes en la arquidiócesis, revivamos nuestra historia. Lo que pasa es que este velo a mí me tapa todas las canas de 68 años que ya tengo encima. Pero cuando estábamos formando esa primera etapa, uy, qué responsabilidad le dábamos nosotros a las esposas. Y cuando hay que voltear la hoja y cambiar la ruta y cambiar el camino, hay que hacerlo para mantener una vocación. Pues esta identidad, hoy por hoy, es la que vamos a revisar, no la de hace 20 años, no la de hace 15 años que estén casados, no la de hace 40, la de ahora. Vamos a revisar esta. Y primero que todo, nos tenemos que hacer esta siguiente pregunta. ¿Quién soy yo? ¿Y cuál es mi lugar en el mundo? ¿Quién soy yo? Porque a esa respuesta, yo soy una mujer casada, madre, que vivo en galerías, que vivo en Gativá, que vivo en el lago, que vivo en tal barrio, que vivo en Colsubsidio. A eso hay que agregarle algo muy concreto. Ustedes tienen un lugar en la sociedad y lo tienen que tener también en la iglesia. Pero es que el lugar que ustedes ocupan en la iglesia no es el mismo que pueden ocupar en la sociedad. Es que yo soy maestra, Teresita. Es que yo soy psicóloga. Es que yo soy trabajadora social. Sí. ¿Saben, mis amores? Todo eso es relativo, porque lo fundamental en estos momentos para ti en la iglesia tiene que ser como esposa y madre en un hogar en diaconado permanente. Y oigan que no he dicho esposa de un diácono permanente. Esposa y madre en un hogar. Es el hogar el que tiene que estar en diaconado permanente. Ese es un estado de ustedes como hogar, como familia, en la sociedad, y ese es el lugar en la iglesia. Y desde el lugar en la iglesia es que aportan ustedes su identidad en la sociedad. Eso hay que revisarlo. ¿Y cómo lo vamos a revisar? Al lado de las cartas de San Pablo también, ¿sí? San Pablo desde la antigüedad, o sea que hace 21 siglos, tiene en las cartas a Timoteo y a Tito muy claro cómo deben ser el obispo y los diáconos. Todo el capítulo 3 de la primera carta a Timoteo, ¿sí? Como hoy por hoy los obispos de nuestra Iglesia Católica en Occidente, que es a la que pertenecemos, otro día cogemos el tema, ¿sí?, de los obispos o la Iglesia Oriental, Católica Oriental, donde hay sacerdotes y obispos casados. Por ahora solo cojamos todas estas características a los diáconos, que son los únicos en Occidente que viven desde acá. Porque las esposas de los presbíteros no son en ejercicio ministerial. Las esposas del MOSEOP, del movimiento proselital cerca que tiene la católica en servicio a la iglesia sin renunciar los señores al sacerdocio, todavía no está en ejercicio ministerial abierto en las iglesias. Por ahora, esta carta, primera carta a Timoteo, capítulo 3, la aplicamos única y exclusivamente a ustedes, las esposas de los diáconos, y a los diáconos permanentes, más no a los obispos, ni a los presbíteros, ni a los ancianos de que hable en este capítulo, porque hoy por hoy no los tiene la Iglesia Católica Occidental. Dice así: si alguien aspira a ser diácono, su ambición es buena.
De esto no cabe duda. Es necesario, pues, atención, que no se le pueda reprochar nada. Marido de una sola mujer, hombre serio, juicioso, de buenos modales, que fácilmente reciba en su casa y sea capaz de enseñar. No debe ser bebedor ni peleador, sino indulgente, amigo de la paz, desinteresado del dinero. Yo les pregunto, ¿esto lo puede vivir un hombre sin ustedes? Yo lo dudo. Detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Continúa San Pablo. Un hombre que sepa dirigir su propia casa, cuyos hijos son buenos y le obedecen, pues si no sabe gobernar la propia casa, ¿cómo cuidará de la asamblea de Dios? Los diáconos han de ser hombres respetables, cumplidores, moderados, que no busquen dinero mal ganado, hombres que guardan el misterio de la fe en una conciencia limpia, que primero se pongan a prueba y después, si no hay nada que reprocharles, serán aceptados como diáconos. Que del mismo modo las mujeres sean estables, no chismosas, sino serias y cumplidoras. Los diáconos deben ser maridos de una sola mujer, hombres que sepan dirigir a sus hijos y a su propia casa. En efecto, un diácono que cumple bien su oficio se gana un lugar de honor, adquiriendo a la vez una gran firmeza para hablar de la fe y de Cristo Jesús. Eso no es cualquier cosa. Eso no es cualquier cosa lo que la Iglesia espera del diaconado permanente. Y esto no se puede vivir sin una gran mujer. No se puede vivir, ¿sí? Entonces, eso vamos a tener que revisarlo, ¿sí? Cada una en la mismidad más profunda de su oración personal. Yo les insinúo, revisen esa identidad de ustedes, cómo está. Esta sería la más sana ubicación de ustedes en la realidad. Fuera de ahí están perdidas, están perdidas. Están con ilusiones o con fantasías o con irresponsabilidades. Palabra que hay que decirla pasito, ¿sí? Porque es que esa identidad de esposas y madres de un hogar endiaconado, eso es un estado. No es un momento, es un estado. Solamente viviendo ustedes en esta revisión permanente, cumplen también lo que dice San Pablo. Renovaos por la transformación de la mente, para que sepáis discernir lo bueno, lo que agrada a Dios, lo santo, lo perfecto. Y no dice, quédense donde están, renovaos por la transformación de la mente. En otras versiones dice al contrario, transformaos por la renovación de la mente para saber discernir, ¿sí? Esto es una tarea de conversión. Y la palabra conversión es muy propia de este tiempo litúrgico de Adviento. Si nosotros no nos convertimos a esta espera de esta realidad nueva en mi vida, de esta vida nueva en la acogida del Dios que nace, ¿sí? Pierdo mi tiempo, una Navidad más que celebro, ¿sí? Pero esto me tiene que llevar a mí a una conversión de sentir y de actitudes. Esa conversión empieza por esa renovación. Ahora, como consecuencia de lo anterior, de esa revisión, primero de esa ubicación en la realidad y segundo de esa revisión
de mi identidad. Miren, es tan importante esa revisión de la identidad que hasta el mismo Jesús quiso saberlo. Esta cita bíblica de Jesús es Evangelio. La confesión de Cesarea les dice a los discípulos, estando solos con los discípulos, les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? No era averiguando un chisme, era preguntando por su identidad, si la habían captado. ¿Quién dice la gente que soy yo? Unos estaban más perdidos que embolatados, porque le decían a Jesús, unos dicen que eres Elías, otros dicen que resucitó el Bautista. Y decía, ajá, y ustedes, o sea, ustedes, mis elegidos, ¿quién dicen que soy yo? Y es la gran confesión de Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Es que esa pregunta por la identidad es muy importante, muy importante, muy importante. Tenemos que planteárnosla en este Adviento. Tiene que ser parte de nuestra preparación. Ahí es donde viene el sentido de vivir, esa ubicación en la realidad, esa revisión de mi identidad, estos deseos de conversión que me apunta este Adviento, esta Navidad pandémica. Puedo responder, soy feliz. Soy feliz. Ser feliz es un estado también. Ser feliz es la consecuencia de muchos momentos de alegría. Ser feliz es el máximo estado cristiano para la santidad y la salvación. Mis amores, si no son felices, no estamos en el camino de la santidad. Si no son felices, no estamos en el camino de la salvación. Desde el Antiguo Testamento apuntaba a la felicidad, ¿sí? En el Antiguo Testamento se miraba la presencia de Dios en las criaturas como la posesión de bienes, ¿sí? Como el bendecido por Dios. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Ese era el hombre feliz. Pero luego dice, comerás el fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. ¿Sí? Desde el Antiguo Testamento está apuntando que el camino del Señor está en la felicidad. ¿Cómo será muchísimo más ahora los seguidores de Jesús que en el Nuevo Testamento nos lo plantea radicalmente? Felices los que lloran. Esas son las bienaventuranzas. El sermón del monte de Jesús. Felices los perseguidos. Felices los que tienen hambre y sed. Teresita, eso es muy difícil. Otra cosa es uno con la mesa llena de facturas por pagar, con el riesgo de perder un empleo, con esta situación tan difícil de los diáconos que no han sido asumidos todavía en la iglesia y no pueden vivir de su trabajo, sino que tienen que rebuscarse otro trabajo por de aparte, porque no tienen ni siquiera un salario justo para ellos verdaderamente dedicarse como diáconos a las tareas de la evangelización. Y también lo decía San Pablo, desde su época, el trabajador tiene derecho a su salario. Yo les he demostrado a ustedes que no he vivido de arriba de ustedes, que no he sido un recostado, es que es palabra de Dios en las cartas de San Pablo. Ustedes me han visto trabajar de día y de noche. Y sin embargo, todavía necesito de las colectas de los hermanos en otra parte. Yo sé que esa situación económica
de los diáconos en concreto es muy difícil si no tuvieran otro empleo. Y los que solo viven del diaconado, sé de sus extremas necesidades. Ahí hay una reivindicación muy grande que hacerle a la iglesia, muy grande, muy grande, muy grande. Pero hermanas, aún así, tienen que ser felices. Porque es que esa felicidad es fruto de la renovación de la mente y de vivir según el hombre del espíritu. Porque el hombre de la carne vive de peleas, de celos, de injusticias, de recriminaciones, de envidias, de orgullo. Y ahí está, apunten todo el capítulo 5 de la carta a los Gálatas. Es la gran diferencia que nos hace ver entre el hombre carnal y el hombre del espíritu. Y yo sé, como les decía hace un ratico poniéndoles el ejemplo, ¿sí? La mesa llena de facturas por pagar. Los hijos dándole gracias a Dios que estamos virtual porque si no los pasajes no alcanzan. A un hijo hay que meterle diario, Sor Teresita, en el bolsillo mínimo 10,000 pesos para pasajes y para medio comer en el colegio o en la universidad, ¿sí? Aún así hay que ser felices, porque es que es en la vida, en el espíritu, que ganamos la paz para saber ordenar nuestra vida, en que ganamos la claridad mental, la posesión del espíritu, vencemos los celos, vencemos la ira, vencemos la envidia, que son todas las características del hombre carnal, pasamos a vivirlas como hombre espiritual. Y vienen la posesión de todos los frutos del Espíritu Santo. Y el último, que hace tanta falta a las esposas de los diáconos permanentes, y es quizás uno de los frutos del espíritu más importantes, el dominio de sí. El dominio de sí para no aparentar. El dominio de sí para no sentir el orgullo y la soberbia. El dominio de sí para no ser arrogantes de unas con otras. Ustedes no están para competir. Ustedes están para amar, para la bondad, para el perdón, para la ayuda, para lo que significa el diácono permanente, servicio permanente. Ay, Teresita, eso usted que hace 44 años optó por dejarlo todo para seguir al Señor. No tiene marido, no tiene hijos, no tiene estas preocupaciones del día a día. Ay, mi amor, llevamos el dolor de la iglesia en el corazón. El dolor entero de la humanidad lo llevamos nosotras en el corazón y como monjas contemplativas muchísimo más. Por eso es que las entendemos, las comprendemos, sufrimos con las penurias de la humanidad. Teresita, es muy distinto sufrirlo por deseo que sufrirlo en la realidad. Mis amores, y aún así tienen que ser felices. La santidad es la felicidad. Si no son felices, no son santas. Tengan la plena seguridad. Si no trabajan por la felicidad, no están trabajando por la santidad. La santidad no es el fruto de una cantidad de ritos. La santidad está sonando algo que no se me vaya a apagar. No, perdón. Fue que se retiraron algunos o apagaron los micrófonos. ¿El mío suena? ¿Sí? ¿Tengo voz? Sí, señora. Sí, señora. Sí, sí, hermana. Perfecto, perfecto. Entonces, en esta sucesión de momentos de alegría viene el estado de felicidad, ¿sí? Y ese estado de felicidad es el que deben vivir ustedes y aprender a vivir. Ser feliz relativizando una cantidad de competitividad que nos da el hombre carnal de San Pablo. Sí, no tenemos que competir con nadie, no tenemos que ostentar, no tenemos que aparentar, tenemos que vivir en identidad, tenemos que vivir en esa conciencia pronta, que solo nos la trae el Espíritu Santo.
Entonces hay que revisar un poco eso, ¿sí? Hay que revisarlo. ¿Qué me lleva a mí a la felicidad? ¿Qué me está quitando a mí la felicidad? ¿Sí? Ahí hay mucho que mirar, porque muchos de los momentos de felicidad que yo me quito son más de la imaginación y de la mente que de la realidad, ¿sí? Muchísimos, muchísimos. La salud mental aporta muchísimo en esto, ¿sí? Las aspiraciones del corazón apuntan muchísimo en esto, con toda seguridad. Entonces, frente a mis hermanas, frente a mis cuñadas, frente a mi mamá, frente a mis compañeras de trabajo, yo tengo que ser ese signo y ese símbolo de felicidad, ¿sí? Yo tengo que ser ese signo de estar aprovechando cada momento de los que me da la iglesia y la sociedad para servir como esposa de un diácono. No se considera lo contrario en una esposa de un diácono, con toda seguridad. Bien. Cuando nosotros hayamos revisado este sentido de vivir, ¿qué espero yo de mí dentro de 10 años? A eso le tienes que poner mucha salud mental, ¿sí? Fue la gran respuesta que se hizo Víctor Frank, aquel psiquiatra sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Que luego salvó muchísimas vidas, aún allá en las cámaras de gas, solamente con esa pregunta. ¿Qué deseas para ti dentro de 5 años? Y todos le decían, salir de aquí, abrazar a mi esposa, encontrar a mis hijos. Ah, pues eso que te hace sonreír es por lo que hay que luchar, es por lo que hay que vivir, ¿sí? Y si no lo vivimos de esa manera, estamos en el sinsentido. Entonces, démonos cuenta que esta vocación, que la tuvieron fue sus esposos, está siendo es la vocación de ustedes. Está siendo es la vocación de ustedes, ¿sí? No va a ser el primer caso ni en el diaconado permanente ni en la iglesia en que ustedes tengan que decir, no, yo no ayudo más a esto y punto final. Y el esposo dirá, pues si no tengo con quién vivir en este diaconado permanente en estas condiciones, yo aviso a la iglesia a ver entonces qué tiene que ser de mi vida, ¿sí? Y ese que tiene que ser de mi vida es una revisión y un salir de nuevo, un optar de nuevo por Dios y por las cosas del Señor. Vamos a mirar entonces algunas tareas que nosotros podamos tener en esto. Ya llevamos 3. Ya llevamos 3 tareas. Revisar tu identidad, 1. Convertirte, 2. Y 3, revisar si soy feliz y hacer casi que una lista. Eso hace parte del adviento de una preparación seria y concreta. Regálate eso, regálatelo, ¿sí? Esa preparación que precisamente cuando tú digas, esto no es una Navidad corriente, esto es una Navidad especial, ¿sí? Ustedes entonces puedan en esos momentos sentarse y regalarse esas 3 preguntitas respuestas a ustedes mismas. Perdón, respondidas a ustedes mismas, ¿sí? De aquí vendría una primera tarea que yo les sugiero. Miren, esto no lo pueden hacer ustedes sin mucha oración. Esto necesita mucha oración. El mundo de los seglares se cansa muchas veces de la acción en la iglesia por la falta de oración. Es la falta de oración, la falta de la vida en el espíritu, la falta de la vida celebrativa, lo que lleva muchísimas veces al cansancio en los ministerios, con toda seguridad. Entonces, una de las tareas para ayudarse en esto
es vivir al unísono con la lección divina. Miren, esta semana que ha venido, no estoy preguntándoles si van todos los días o ven todos los días la celebración eucarística, si escuchan la lección divina de tantas propuestas como hay en estos medios, porque estos medios de las redes, esto es un regalo muy grande de Dios a la iglesia. Sí, esta es la sabiduría de Dios en el mundo. Los que lo tenemos que aprovechar muy bien este aparato. Este no solo es para bobear y tontear, y mamá cómo amaneció, y mi hijita la bendición, y cuídese que le vaya bien en el Transmilenio. Hermanos, los que ya tenemos este aparato somos unos privilegiados de Dios. Estamos con este aparato en posesión de los medios que ha dado la sabiduría a la inteligencia del hombre, para acortar las distancias, para mantenernos comunicados. Y aquí hay una cantidad de propuestas de lección divina diarias que no las debemos dejar pasar por alto, ¿sí? Y el primer requisito de un buen cristiano es vivir la palabra de Dios. Miren, les pongo esta comparación. Tenemos nosotros en la palabra de Dios, en la Sagrada Biblia, en este libro, unos grandotes, otros más pequeños, pero que es la palabra de Dios. Tenemos nosotros ese día a día de nuestra historia de salvación, hasta la llegada de Jesús, y ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros por revivir esto? Y tenemos cuadros en nuestras casas de nuestros antepasados, del cumpleaños de mi hijo, de nuestro matrimonio, de los 15 de mi otra hija. Tenemos el celular lleno de fotografías de mis paseos. Y cada ratico, con mucha ilusión, con una santa ilusión, recordamos esos momentos, ¿cierto? ¿Cuántos momentos en el día recordamos nosotros y nos acercamos y es la palabra de Dios la que yo tengo en mi casa? Ojo, es la palabra de Dios, no es cualquier cosa. Es la palabra de Dios lo que yo tengo en mi escritorio, lo que yo tengo en mi biblioteca, ¿sí? ¿Cuántas veces al día, a la semana, volvemos a ella felices y recordando y dejándonos exhortar por lo que ahí dice? Y muchas veces al día volvemos a las fotos, mostramos las fotos, etcétera. Señoras, todo eso hace parte de las tareas, de la identidad, del testimonio que tenemos nosotros que vivir. Todo eso hace parte. Que tus compañeros de trabajo te vean siquiera una sola vez, un minuto, mirando la palabra de Dios. Es el lenguaje mudo del testimonio. Que alguien en el Transmilenio, en el trabajo, en la casa, te vean escuchando una lección divina. Hay lecciones divinas que no tardan ni 6 minutos, con toda seguridad. Yo las tengo y las difundo. Escuchémosla. Es la palabra diaria, la palabra de Dios. ¿Qué me dice a mí la palabra de Dios? Esta semana que acabamos de terminar fue riquísima en eso. Esa primera lectura del Apocalipsis que a veces es tan difícil y yo creo que tenía como lo más clave y lo más característico esta semana. Porque no eres ni frío ni caliente, te vomitaré. Un día nos decía eso el Señor. Porque no eres ni frío ni caliente, porque eres tibio, te vomitaré. Otro día nos decía, todo lo estás haciendo muy bien. Tengo contra ti que te has olvidado del amor primero. Pónganse a ver. Otro día nos decía,
En una de las visiones de San Juan como autor del Apocalipsis, le entregaron un libro, cómetelo. Y él empezó a comérselo. Se supone que es el libro de la palabra de Dios. Era dulce al paladar, pero llegaba al estómago y era agrio, amargo. Porque así es, la vida no es solo el dulzón de lo que nos gusta o nos parece. La vida tiene su propia amargura del día a día. La vida tiene su propio dolor, ¿sí? La aproximación diaria a la palabra de Dios, a la lección divina. Hoy por hoy no tenemos que dedicar tantísimo tiempo como hace un año o como hace 2. Hoy por hoy en estos aparatos lo encontramos. Todas las lecturas de la misa, desde el Papa hasta el último campesino que esté oyendo la misa por televisión, este aparatico nos lo pone en 6-7 minutos, ¿sí? Y tantos 6-7 minutos que cerramos los ojos nosotros, ¿sí? O que nos ponemos los audífonos, dice que la música me serena, dice que voy a escuchar tal música que me serena. Serénate con la palabra de Dios. Escúchala y escucha diario. Tú te imaginas, de pronto alguna tiene conocidos de que se dejan influenciar mucho por todo este cosmos, ¿sí? Y dicen, es que es estar en comunión con el cosmos. Entonces, escuchar en un cassette las voces de la naturaleza, etcétera, etcétera, perdederas de tiempo. Tú te imaginas la gran acción del cosmos, el mismo día, escuchando el mundo entero, millones de personas, la misma palabra de Dios. Eso sí que es comunión del cosmos, eso sí que es comunión de los santos. Que en la China, en Pakistán, estén en guerra, estén en paz, en Colombia, en Venezuela, desde el Papa hasta el último campesino, cada día estemos unidos por la misma palabra de Dios, por el mismo salmo, por la misma primera lectura. Sí, eso sí que es una red, eso sí que es una red, eso sí que es una comunión de los santos que profesamos en el credo. Eso sí que es con toda seguridad una cosmovisión, un sentir el mundo en mí. Que les quede eso como de tarea. Diario, la palabra de Dios tiene algo nuevo para ti. Ten la plena seguridad. Diario, enséñate a eso. Que sea una de las tareas que te lleven a preparar esta Navidad tan especial. Tan especial. Esto darías un gran testimonio, con toda seguridad. Teresita, yo lo hago, no lo dejes para ti solita. Ojo, tú eres esposa de un diácono. Ellos tienen obligación de las 2 horas principales del oficio divino, de la liturgia de las horas. Simplemente te pregunto, ¿la rezan juntos? Ojo, ¿la rezan juntos? ¿Ustedes están unidos por la palabra de Dios diariamente? Eso es una obligación. Ahora no lo vivan como obligación, empiecen a vivirlo como terapia. Compartir el amor de mi marido, compartir nuestro amor en pareja, nos lleva a compartir la palabra de Dios, a sentir las tristezas y alegrías de nuestro servicio a la iglesia, miradas desde la palabra de Dios, miradas desde esta expectativa del mundo en este adviento pandémico de preparación a la Navidad. Los hijos, ¿qué participación tienen en eso? A ver, atención. Pero es una censura. Yo sí se las hago con todo mi amor, porque deseo la conversión y el vivir bien. ¿Van a misa juntos como familia diaconal? Ojo, no es que si mi hijo va en la iglesia la novia, no sé, ¿sí?
Es que mi hija tiene mucho que estudiar y ella va a la hora que más fácil le queda para medio descansar un poquito. A ver, ¿sí? No, es que es la hora. A ver, no sé. ¿Qué testimonio junto de celebración de Eucaristía están dando ustedes? Es que la palabra testigos es eso, es testigo. Mudos, ejemplo mudo, ejemplo que hable por sí solo. Eso es el testimonio. Que es que mi esposo predica muy bien la palabra de Dios, que es que mi esposo está trabajando en la capilla del aeropuerto. A ver, eso se llama evangelización y predicación del ministerio de tu esposo. Pero ser testigos es el testimonio mudo de que se vive según la vocación a la que hemos sido llamados. ¿Sí? Todo esto apuntémosle a ser testigos, no de ritos, no de costumbres, no de mucho trabajo en la iglesia, no de mucho recorrer casa por casa, no sé. Testigos de una vida nueva en diaconado permanente. Y tengo deseos de vivirlo porque soy una esposa, una madre en diaconado permanente y espero la renovación interior que me trae verdaderamente el nacimiento de Jesús. Eso sería empezar a celebrar la Navidad con un sentido especial y con un sentido religioso diferente. ¿Sí? Otra tarea, creo que sea la última, ¿sí? Celebremos todo lo que la sociedad nos pone, sí, pero démosle el sentido religioso, ¿sí? ¿Por qué árbol de Navidad? Busquemos el sentido, aprendámoslo, ¿sí? ¿Para qué las novenas de Navidad? Cambiémoslas, hagámoslas verdaderamente una novena de Navidad, no la oportunidad de un encuentro familiar. Que encuentros familiares lo tuvieron hace 8 días y lo vas a tener mañana. No nos digamos mentiras. Tú no tienes que montar un día de novena en familia para darles unas empanadas distintas a las que se comieron hace 8 días. De pronto eso sí que hay que cambiarlo mucho, muchísimo. Que la novena de Navidad sea verdaderamente lo que yo ofrezco de mi casa como una oración de preparación especial ese día, que se note que en tu casa toca la novena de Navidad y al final lo sorprendes sin darles nada. Sin darles nada, dándoles un coronavirus recortado. Este año nos unió muchísimo más. Yo te amo, hijo. Yo te amo, sobrino. Yo te amo, hermana. Impáctalo con un verdadero mensaje cristiano, lleno de amor. ¿Sí? Los tapabocas, cuando estamos más de 2 o 3 personas, nos ha quitado mucha expresión de nuestra ternura. Muchísima expresión de nuestra ternura. Esta pandemia nos quitó la posibilidad de esos abrazos grandes, fuertes, sentidos, en el que yo te doy en un abrazo 1000 te quiero. Nos lo quitó esto, ¿sí? Nos lo quitó. Nos quitó muchos besos, que muchos momentos los hemos necesitado más que muchas palabras. El tapabocas no nos quita la mirada, no nos la ha quitado. Regalemos un coronavirus que nos trajo tanta cosa distinta, pero tenemos que asumirla, ¿sí? Un coronavirus bonito, recortado, en foamy, adornado con Navidad y un te amo inmenso. El mundo quedó con mucha hambre de te amo, de cercanía, de podernos tocar, de podernos acariciar, ¿sí? Muchísimo. Que ese sea un regalo. Los regalos de Navidad
tienen que seguir. ¿Quién dijo que tenemos que acabar con ellos? Aún con la penuria económica que nos trajo el coronavirus, tenemos que hacer sentir que es Navidad, porque llega el mayor regalo de la historia de la salvación, el príncipe del amor, el príncipe de la paz. Expresémoslo con un regalo. Sepamos dar regalos, eso sí. Sepamos dar regalos. Por ahí me llegó, y si de pronto me dan toda la lista de datos de teléfonos de ustedes, me llegó un mensaje hermosísimo. ¿Qué regalos dar en esta Navidad pandémica? No compres en los almacenes de cadena los regalos. No los encargues por televentas. No los encargues por Amazon. ¿Sí? Regala lo que está haciendo el pequeño negociante. Regala lo que están haciendo los pequeños industriales por tratar de salir adelante. Más de medio mundo quedamos quebrados, empezando por nosotras. Sin venta de vino, sin venta de hostias, sin venir nadie en la hospedería. Un año sin ingresar ni un peso, ni uno. El que sepa que entró un peso a mi monasterio, dígame por dónde entró. ¿Sí? Una penuria tremenda, pero nos llevó a vivir la más grande felicidad. Saber vivir de la limosna. Saber que de una parroquia llegaba un bultico de mercado como llegaba cualquier familia pobre. Saber que estaban preocupadas por nosotras religiosas, sacerdotes, porque esto es un monasterio que somos muchas monjas, somos 20. Tenemos muchas monjas jóvenes. Y decían, ¿cuándo? Si es que el mercado que se le da a una familia de 3 o 4 personas para una semana, en Santa Inés dura un día, porque son 20. El pan de una semana en una familia aquí es el pan de un día. ¿Sí? Entonces, ayudemos. Y como nosotros quedaron el 95% de los pequeños negociantes, de pequeños almacenes, gente que está endeudada a decir no más, sin vender nada en el año para sacar un surtidito, para ver qué vende en Navidad, ¿sí? Ayudémosle a esa gente, dejemos los regalos fastuosos, ¿sí? Los CDs de Nintendo y de todo estas, pues no, enseñemos a los niños otra vez, ¿sí? En fin, ustedes como mamás y como esposas sabrán, pero seamos también testigos de que sentimos esta penuria de la humanidad aún con los regalos, ¿sí? Aún con los regalos. Ay, pues precisamente, Teresita, si lo podemos hacer mejor, pues hacerlo mejor, ¿sí? Ah, bueno, pues entonces regala una buena cena de Navidad en una casa. Tu hermana, que quizás es de menos recursos que tú, tu hermano, tu cuñado, etcétera, tu sobrina mal casada, etcétera, ¿sí? Entonces no le lleves un regalo suntuoso, llévale una buena ancheta con qué hacer una buena cena de Navidad, ella en su casa, no contigo, porque no te vas a ir a gastarle lo que tú mismo le regalaste, ¿sí? ¿Para qué hacer el pesebre en la casa? ¿Qué significa el pesebre? Que mi novena de Navidad no sea solo cantando canciones quizás sin sentido navideño, ¿sí? Sino explicando que felizmente el pesebre lo inventó San Francisco de Asís, pero que ya se hacían pesebres desde el siglo V, ¿sí? Explicando, dando un poquito de conocimiento en cada novena. Que la novena de Navidad que rezamos hoy por hoy nosotros, la inventó un franciscano en Colombia. Esa novena es originaria de Colombia desde el siglo XVII. Se está rezando la misma novena de Navidad, a ver si no es una belleza. Se la pidió la superiora de un convento de la enseñanza. La inventó, la montó y es la novena que felizmente seguimos rezando. Regálense ustedes este sencillo librito de Paulinas. Todos los años lo sacan.
Esta edición nueva está muy mejorada. Simplemente a lo mejor pasan por encima de ella porque se llama novena tradicional de Navidad. Y dicen, no, otra novena distinta, no. Yo ya la tengo, la novena tradicional. Pero aquí encuentras tú todo. El sentido de la Navidad, el sentido del Adviento, el sentido del árbol de Navidad, qué significa históricamente, cuál ha sido la evolución hasta llegar al conocimiento de los adornos de Papá Noel, quién es Papá Noel y todo lo demás. Aquí lo encuentras en este sencillo librito. ¿Sí? Regalemos cositas así sencillas de hogar y de familia que puedan elevar un poquitico también el nivel de conocimiento y el nivel religioso de esto. Y en tu parroquia, eso sí no sé yo y no estoy muy ubicada en la actualidad, si ustedes trabajan en la parroquia donde viven o en la parroquia donde trabajan evangelización sus esposos. De todas maneras, en la parroquia propia donde viven, tiene que notarse que hay un hogar de un diácono permanente. Tiene que notarse, tienen que ser testigos en la propia parroquia. Si es que trabajan en el lugar de evangelización de tu esposo, al menos en Navidad, ¿sí? Padre, cuente conmigo un día de la Navidad que quiero colaborar. ¿Qué puedo hacer? ¿Sí? Bien. Ay, Teresita, usted no sabe estos padres cómo son. La discriminación que tienen con los diáconos permanentes. Ay, entonces yo me pregunto, ¿sí? ¿Todavía persiste eso? No es nada nuevo. Eso tiene 25, 30 años yo que tiene ese problema, desafortunadamente. ¿Sí? Cuando hay un sacerdote más clericalista que sacerdote, se notan mucho esas diferencias. Yo soy presbítero, sacerdote, él es un diácono permanente, ¿sí? En fin, puede ser que todavía persistan. ¿Qué importa? Ya el problema pasa a ser de él. Tú, tu esposo y tus hijos ofrézcanse como miembros de esa parroquia. Ay, Sor, si supiera el párroco que nos tocó. Ah, si es que yo también sé, porque a nosotros también nos han tocado algunos. ¿Sí? Ahí está la obligación primera de acompañarlos muy bien a estos sacerdotes y de rezar muchísimo por ellos. En el centro de mi corazón están los sacerdotes. Los amo intensamente y amo su ministerio, sobre todo su ministerio eucarístico. ¿Sí? Y oro muchísimo, muchísimo por la santidad y la fidelidad de su ministerio eucarístico. Ayudémosles, ayudémosles. Y así por el sentir hondo, profundo, que sepamos lo que estamos haciendo, que sepamos por qué estamos poniendo tal adorno de Navidad, que sepamos por qué estamos nosotros haciendo este día de novena, ¿sí? Saber darle sentido a cada cosa, a cada momento y a cada acontecimiento, precisamente para que no se quede en la nebulosa perdido para siempre. Señoras, ustedes no son unas mujeres cualquiera en la iglesia. Si yo les digo el sentir de otra parte por la que amamos el celibato en la iglesia, es precisamente por una situación muy dura y muy dolorosa, ¿sí? Que hemos visto en las iglesias separadas, donde los presbíteros son casados y demás. Las esposas y los hijos han estorbado muchísimo, muchísimo la actividad, la evangelización de los presbíteros casados en otras iglesias. Muchísimo, muchísimo.
Los que hemos vivido en otros países donde el sacerdote vive con la mamá, con la familia, con el papá, con los hermanos, viven en su casa y la familia se pasa a vivir a la parroquia que le asignan al sacerdote, costumbre de algunos países, costumbre 100% de España. Confirmamos el estorbo tan grande que es la familia para el sacerdote católico que vive con su familia. Un estorbo muy grande. ¿Cuánto confiaría entonces la Iglesia en que la esposa y los hijos de un diácono permanente serían evangelizadores como ellos? Que hace por ahí 40 o 50 años se empezó esta tarea en Colombia. Unos 50. A ver, en Medellín esto arrancó, sí, yo tengo 44 en el convento y esto ya había arrancado en Medellín. Sí, ahora unos 50 años. Tampoco hace más porque esto es un movimiento posconciliar y el concilio apenas está cumpliendo 55 años, ¿sí? ¿Cuánta será la confianza de la Iglesia colombiana en la mujer colombiana que se atrevió a empezar esta nueva tarea en la iglesia parroquial? La familia en diaconado permanente, como fruto de un diácono permanente. Señoras, ustedes tienen una gran misión. Desafortunadamente en la realidad también ustedes mismas se han clasificado. ¿Por qué? Porque los diáconos también desafortunadamente se han clasificado. Hablo con este realismo y a la primera que me duele es a mí. ¿Sí? Hay como diáconos permanentes de primer nivel y de segundo nivel. De primer nivel, los diáconos permanentes profesionales que lo sean en tales o cuales ciencias o disciplinas. Y de un segundo nivel, los que no tengan ninguna profesión, ¿sí? Y que desafortunadamente entre ustedes mismas se han pasado a clasificar en eso, o con complejos de una parte o con arrogancias de otra. Nadie me lo ha dicho, yo lo conozco desde hace 25, 30 años que era formadora yo en el seminario con los diáconos permanentes, ¿sí? Y en mi tiempo que he seguido, y eso se ha visto en Medellín, donde he conocido muchísimo el diaconado permanente, en Cuba, con toda la sencillez de la iglesia cubana, y hasta esto se notaba, ¿sí? Entonces, traten de reestructurarse ustedes mismas, al menos las que me están escuchando. Uno de los evangelios de esta semana era: el Señor nos pedirá cuentas de lo que nos ha dado. Y ya el Señor les ha dado estas palabras de posibilidad de conversión. El Señor les va a pedir cuentas de esta conferencia con toda seguridad. Esta conferencia va a ser el único talentico de que el Señor les vaya a preguntar: ¿a ti te di 10 talentos? Sí, Señor, aquí tengo otros 10. Señor, a mí me dio 1, pero es que yo me lo guardé porque es que tú eres muy exigente. A ver, siervo malvado, si sabías que soy exigente, ¿sí? Nada, por favor. No son mis palabras, es mucho lo que yo he orado para tener esta conferencia con ustedes. Y quiero hacer una conferencia realista, quiero hacer una conferencia aterrizada en la realidad. Empiecen por convertirse ustedes, no digan: ay, qué bueno que esto lo estuviera oyendo la doctora fulana de tal, la que es esposa del diácono doctor fulano de tal. Qué bueno que esto lo estuviera oyendo, ¿sí? Yo también desearía que lo estuviera oyendo fulanita Perenceja, de pronto no le está oyendo, ¿sí? Pero ustedes que lo están oyendo, en la sencillez y en la humildad de decir: vamos a ver qué nos dice aquella monjita, vívanlo. Siéntanse hermanas, siéntanse amigas. ¿Qué las hermana? La misma identidad en el espíritu, ¿sí?
No vivan con arrogancia, vivan con humildad, vivan con sinceridad, ¿sí? Aunque el mundo las ponga en el curubito, porque el mundo las valora muchísimo a ustedes y en la iglesia colombiana las valoran a ustedes muchísimo más. Llega un niño a matricularse en un colegio, una niña, uy, el papá es diácono permanente. No, ya con eso está la referencia, ¿sí? Con toda seguridad. Desafortunadamente no es lo mismo cuando llega a pedir empleo. Llega a pedir empleo como diácono permanente y ahí sí no corre con la misma suerte ni la misma fama. Bendito sea el Señor, ¿sí? La realidad es dura, ¿qué se va a hacer? ¿Sí? Bueno, pues afrontémosla. Las invito entonces, señoras, a que pensemos y me digan ustedes ahora un ratico cómo podemos hacer estas tareas, ¿sí? Esta oportunidad que nos da el Señor de vivir este Adviento para esta Navidad pandémica, ¿qué tareitas podríamos tener de mañana en adelante, que es la fiesta del gran Rey y Señor de nuestras vidas? El año litúrgico termina con la gran fiesta de Cristo Rey de nuestras vidas y empieza con el primer domingo de Adviento, que se espera al príncipe del amor y de la paz. Señoras, a ver un poquito de participación de ustedes. ¿Qué podríamos hacer de tareas? Si tienen alguna pregunta que hacerme, me fascinaría, ¿sí? Y si no, pues aporten, por ejemplo, sugerencias de alguna tarea que ustedes quieran hacer, ¿sí? Que nos queramos proponer mutuamente para estos días. Ojalá que nos encontremos en otra charla, ¿sí? Ojalá que pudiera ser presencial acá en mi monasterio cuando hagamos el protocolo de bioseguridad. No lo hemos hecho, sale muy caro, exigen mucho, no podemos todavía, pero así no nos podemos quedar toda la vida. Llegará el momento en que sí lo hagamos y nos encontremos acá en un retiro espiritual, ¿sí? Para arrancar un día de retiro con alguna actividad. Me saludan a sus esposos, los que me conozcan y los que no me conozcan. Siempre están en mi oración. Cada vez que sale uno de los evangelios de los diáconos de la iglesia, me alegra muchísimo porque los pienso y los oro muy especialmente. ¿Sí? A ver, ¿alguna participación de ustedes? Las espero, Hermanita, las espero. Buenas tardes para todos. Yo tengo una pregunta, hermanita. ¿Usted cómo nos aconseja vivir esa identidad y esa conciencia pronta de la que nos habló? Primero que todo, para vivirla tienen que estar muy convencidas de esa identidad, ¿sí? Tiene que jugar un papel muy importante esa identidad. Esposa y madre de un hogar en diaconado permanente, para uno decir, la voy a vivir de tal manera, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería mi consejo? Revisar primero que todo esa identidad contigo, con tus hijos, ¿sí? Los hijos, desde que tengan uso de razón, tienen que saber que son hijos de un papá de diaconado permanente, ¿sí? Entonces, ir creciendo en esa identidad. Yo hago una pregunta en general. ¿Ustedes por casualidad hacen siquiera una reunión al mes en familia como hogar en diaconado permanente? Eso sería una recomendación para revisar y vivir esa identidad. Que se acostumbren a hacer una reunión al mes, tan siquiera, mínimo. Ojo, las que trabajan saben, en una sala de trabajo hay reuniones de planeación, de evaluación, de organización, etcétera. Nosotros lo vivimos tan siquiera una vez al mes.
¿sí? Esa sería una sugerencia para vivir esa identidad. Y ahí revisan eso. No, a mí me da lo mismo, dirán nuestros muchachos adolescentes. A mí me da lo mismo. ¿Y por qué yo voy a ser distinto que mi compañero? No, para mí es igual, para mí no tiene que ser. Hijo, esa respuesta, vamos a vivirla, vamos a ver cómo hay que vivirla entonces, ¿sí? Esa sería una recomendación. Y hacer esa reunión ese día, que se sepa, el último jueves de cada mes, después de comida, se apaga televisor, se apagan celulares, no se reciben visitas, no se contesta el teléfono, el citófono de portería. Es nuestra reunión de familia en diaconado, solitos. Esa sería una manera de hacer esa revisión y de empezar a vivir esa identidad, ¿sí? ¿Te satisface? ¿Quieres algo más? Muchas gracias, hermanita. Y la conciencia pronta, ¿cómo la adherimos a esa identidad? En esa hay que crecer, esa es poco a poco. Esa es poco a poco, ¿sí? Y esa conciencia, porque al fin y al cabo es la conciencia la que mueve nuestros actos. Nosotros hacemos o dejamos de hacer una cosa según nuestra conciencia. La disfrutamos o la negamos según nuestra conciencia, ¿sí? La buscamos o la evadimos según nuestra conciencia. Entonces, pertenece a un cultivo. Para ese cultivo era para lo que les recomendaba yo hacer una lección divina diaria en tu oración personal, como cristiana, ¿sí? Y vas generando esa conciencia, porque entonces diario te vas a hacer la pregunta, yo me la hago como monja contemplativa, adulta de 44 años de vida religiosa, ¿qué me dice hoy la palabra de Dios? La novicia de 20 años de mi monasterio se la hará y encontrará su respuesta. Tú te la haces de la misma palabra de Dios. ¿Qué me dice a mí la palabra de Dios hoy? Como esposa y madre de un hogar en diaconado permanente. Y así vas generando esa conciencia va madurando en ese sentido, ¿vale? Con mucho gusto. Gracias. Sí. ¿Algo más? Yo pienso, Sol, que una de las tareas pues, más importantes que deberíamos tener nosotros es lo que tú nos decías acerca de acercarnos a la palabra. Pienso que es lo más importante que nosotros como esposas, madres, hijas, jefes incluso, tenemos que hacer, acercarnos a la palabra, pedir al Espíritu que nos ilumine, porque como tú decías, muchas de las acciones de la familia, de la iglesia incluso, somos como el apoyo del esposo. Y si nosotros no estamos unidos a nuestro Señor, pues es muy difícil ser ese bastón o esa compañía adecuada que el Señor quiere que seamos nosotros para nuestros esposos. Entonces pienso que es una invitación para todos muy importante de estar muy pegados a la palabra, ¿sí? Y es la invitación que también nuestro Santo Papa nos está diciendo, volver al Evangelio, estar cerca del Evangelio, lo que Dios nos pide, y es la única como fortaleza que podríamos tener nosotros como mujeres y esposas en una familia diaconal. Creo que esa es la tarea. Creo que me quedó como lo más importante para mí es eso, que tengo que seguir en oración. Y ojalá alguna vez, siquiera en la semana, oración en familia. Es muy difícil, yo lo sé, por los horarios, por la incompatibilidad del tiempo con el esposo, con los hijos, pero es necesario. Y enséñense a cultivarlo cada vez más, siquiera una vez en semana. Orar juntos, orar juntos, orar la palabra de Dios juntos ese día, siquiera una vez en semana. Hace mucha falta y ya verán cómo los fortalece.
Hermanita, yo pienso... Dime. ¿Sí? Te escucho. ¿Quién habla? No se escucha. Hermana. Sí. Betsabe. Hermana Teresa. Buenas tardes. Teresita. Tengo el gusto. Teresita. Porque es que después las mandan para otro convento. Bueno, hermana, yo gracias a Dios la había conocido desde nuestra formación en los primeros que salimos, los primeros diáconos que salieron, ¿sí? Ya la había escuchado a su merced varios retiros y que en especial a mí me impactó esa vez uno que habló tanto sobre la mujer y como esposa del diácono y como la responsabilidad, los compromisos a los que nos enfrentábamos. De eso lo aprendí de su merced y me ha ido muy bien, gracias a Dios. Gloria al Señor. Obviamente que no faltan los defectos, los errores, las situaciones, pero poquito a poco, con la ayuda del Espíritu Santo, ahí vamos saliendo. Y para el tema de hoy, hermana, me ha gustado muchísimo, pues sobre todo por lo del coronavirus que estamos viviendo, ¿no? Yo me había hecho ya esa pregunta, bueno, y esta Navidad, ¿cómo va a ser? ¿Qué hacemos? ¿Cómo la enfrentaremos? Porque uniremos en familia en una casa o con lo del coronavirus, hacerlo y mostrar con él las cosas positivas que ha traído, las cosas buenas. Y porque no, sí, claro, porque no compartirlos. Todo es malo, todo el mundo nos quejamos de esta situación, eso es cierto, pero no miramos los beneficios que nos da, que es lo que Dios busca por medio de esta situación, que nosotros aprovechemos para nuestra espiritualidad, para crecer más, para mirar, tal vez, ¿aló? No, ¿te oigo bien? Sí, te oigo bien. Gracias. Para mirar que todo no es malo, que el Señor puso como, lo podemos ver como un medio de santidad para todos y de conversión para todos los que tenemos que cambiar. Así es. Así es. Yo me acuerdo que desde Semana Santa salió una caricatura que circuló mucho por WhatsApp acerca de lo que tú dices. Cuando eso lo más que sentíamos eran los templos cerrados, ¿sí? En Semana Santa. Entonces salió una caricatura. Dios Padre hablando con el demonio y el demonio le dijo, ¿viste? Logré cerrarte los templos, le dijo al Padre Celestial. Y el Padre Celestial le dijo, pero abrí un templo en cada casa, pero abrí una iglesia en cada casa. Porque yo creo que durante esas épocas de confinamiento no había casa donde diario no se encendiera la televisión buscando la Santa Misa. Buscando la Santa Misa, buscando... Entonces esa fue la respuesta de Dios Padre, ¿sí? O sea que al mismo hecho, unos le dan la mirada negativa, otros demos la positiva, ¿sí? A mí me tocó acá en el convento el Jueves Santo la decoración del refectorio y del templo, nosotras solitas, viendo la misa por televisión y de todo, pero hacíamos nuestra decoración común y corriente. Y me tocaba la decoración del Jueves Santo, que era el día de la institución de la Eucaristía, el día del amor fraterno, el día del gran ágape universal. Y yo la decoré con imagencitas del coronavirus, todo del coronavirus, todo. En distintos colores y en distintos colores, y detrás de cada coronavirus había una calamidad distinta que se estaba viviendo, pero un hecho de fraternidad que también se estuviera viviendo, ¿sí? Jesús instituyó la Eucaristía, Dios nos ama, Jesús nos llama a ser servidores, a lavarnos los pies unos a otros,
¿sí? Pero en la parte del frente que salía en los vidrios y demás de cada color era la imagencita por ahí de unos 8 centímetros de diámetro, una silueta del coronavirus, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que aún en medio de la calamidad que nos trajo muchas cosas buenas, con toda seguridad. El mundo se conoció muchísimo más, ¿sí? Muchísimo más. Se solidarizó muchísimo más unos con otros. Se sintió muchísimo más unos con otros el dolor y el padecimiento, con toda seguridad, ¿sí? Con toda seguridad. Los mismos duelos de los que murieron sin la asistencia de sus familias, eso fue una experiencia que unió muchísimo más a esas mismas familias, que si lo hubieran tenido en un velatorio, en la casa con toda seguridad. Los unió muchísimo más. Sentir ese dolor en la soledad con toda seguridad. Muchas cosas buenas nos trajo esto, muchas. Saber ser humildes, de aceptar la ofrenda, de compartir de bienes. Muchas familias tuvieron que compartir sus bienes. Muchas. ¿Sí? Los tíos mayores pensar en los sobrinos jóvenes que se quedaron sin empleo, apenas empezando en sus hogares con sus hijos pequeñitos, ayudarse mutuamente, pasarse 50,000 pesos, en fin, fue mucha más la ayuda que se vivió en esta época. Muy bien. Sí, bueno, Elsabe, me encanta saludarte. Bueno. Gracias, hermana. Muy bien. A ver, ¿quién más? Antes de cerrar esta sección. Hola, buenas tardes, Teresita. Muy buenas tardes, Gladys. Me encanta verte. Yo muy agradecida, de verdad que ha sido una tarde bellísima. Soy esposa de un diácono en formación, apenas es nuestro primer año. Gloria a Dios. Muy lindo. Este año ha sido muy especial, de verdad, un año de una actividad de la gracia muy especial, en mi caso particular, para centrarme en el hogar, para centrarme en esa realidad de esposa y madre, y muy agradecida con nuestro Señor. Y ahora escuchándola esta tarde, de verdad, todo un regalo ese tomar conciencia de ser la esposa, o ser la mamá y la esposa, ¿qué? ¿Cómo es? La esposa y la madre. La mamá y la esposa de un hogar en diaconado. Un hogar en diaconado. Sí, Señor, creo que no era una conciencia que tuviera. En este caso, de un hogar, de un diácono en formación, ¿no? Que me abre los ojos a una realidad nueva, de un compromiso todavía más decidido por hacer desde levantar la familia hasta acostarnos, que el pensamiento esté puesto en el Señor, hacer de mi servicio una revelación de esa presencia del amor de Dios en el hogar, y esa conciencia también cada vez más comprometida con que la palabra también sea el centro de cada día de esta familia. Entonces, muy agradecida y muy conmovida. Qué linda tarde. Muchas gracias, Teresita. Con mucho cariño, me saludas a tu esposo y por acá los espero. Gracias. Me alegra mucho y adelante, adelante. Muy bien. Bueno, Teresita, muy buenas tardes. Habla con Liliana. Muy buenas tardes, Liliana. ¿Cómo estás? Feliz. Tienes una guadalupana detrás de ti, hermosísima. Sí, señora, sí. Yo soy muy devota a la Virgencita y especialmente a la guadalupana porque yo soy de un pueblo, Guadalupe. Ah, qué bien. De Huila. Bueno, Teresita, muy linda estas reflexiones que nos enseñó el día de hoy. Me llegó muchísimo, porque en realidad en este momento, en esta época de que está uno confinado en sus casas, entonces uno ve el mundo hay veces como cerrado. Pero no, doy gracias a Dios porque uno pensando que hay no solamente esta pandemia, este coronavirus, hay muchas, como la corrupción, tanta soledad, tanto abastecimiento de hogares, tantos abortos,
tantas cosas, Dios mío, desempleo y ahora más que nunca por todas estas cosas que están sucediendo. Esto no es un por qué, sino un para qué. Para que veamos más, sentirnos más humanos, amarnos más entre hermanos, conocer más al otro, las necesidades del uno y del otro, que muchas veces cuántas cosas no pasan, la niñez, los abuelos, bueno, tantas madres solitas, cabezas de familia. Entonces es un sentir. Y ahora más con con la furia de la naturaleza, con estos huracanes, cuántos desastres hay. Entonces yo pienso que en la oración tenemos que unirnos más en el Santo Rosario para que Dios, yo sé que Dios nos escucha a través de la Virgencita María, contando aquellas rositas que ella le pide a su hijo y que él nunca le niega nada. Hay veces se demora, pero llega. Eso es para una unión mundial, eso es para una unión en familia, de hermanos. ¿Cuántas familias tuvieron, pues, que no se trataban, estaban totalmente aisladas unas con otras? Entonces, esto ha sido un encuentro a través de esta pantalla, a través del celular, una llamada, como decía la hermanita, de que ellos, muchas familias se compenetraron, ayudándose mutuamente, diciendo una palabra de alabanza, una palabra de amor, una palabra de aliento. Entonces, esta es una enseñanza muy grande para que abramos nuestros corazones, ya que empezamos ahorita la época de la preparación para el Adviento. Entonces, una preparación para que cada uno en nuestros hogares sintamos la presencia de Dios y que abramos nuestros corazones para dejar nacer al niño Dios, al Mesías, a nuestro Salvador. Gracias, Gloria al Señor. Y felicitaciones y amar mucho Espíritu Santo. Con mucho cariño. Con gracias, mucho cariño. hermanita. Un abrazo. Muchas gracias para ti también, para tu hogar, tu familia. Por gracias. acá los espero alguna vez. Qué rico poder ir allá personalmente para conocernos. Qué rico, los espero. Gracias. Bueno, muy bien. Gracias. Que el Señor me las bendiga a todas y a todos. Vamos a ir terminando con una oración. Le doy muchas gracias a Dios por esta oportunidad que me ha dado de servirles a las servidoras de la iglesia, porque eso quiere decir diaconado, servicio ministerial en lo que se necesite, ¿sí? Entonces ustedes son las servidoras de la iglesia. Le doy gracias a Dios que me dio esta pequeñísima oportunidad de servirles a las servidoras, ¿sí? Las voy a bendecir a sus hogares, a sus esposos, a sus hijos, y hasta otro día que nos veamos. Me saludan cada una a su esposo y sepan que están en mi corazón orante, ¿sí? Con mucho cariño. Muchísimas gracias, Sor, por haber. Las guarde, que el Señor envíe. Teresita, se apagó el micrófono. Hermanita, no la escuchamos. Se apagó el micrófono. Sor, sí. No te escuchamos, se apagó el micrófono. Escuchamos, da la bendición, la oración, no la escuchamos. Está apagado el micrófono, Sor. ¿Prendes el micrófono, Teresita, por favor? No sé si yo lo puedo. Negro, se le apagó el micrófono a la hermanita. ¿Cómo se prende acá? Gracias. Un segundito, hermanita. Si su merced da clic en su imagen, es muy probable que vea el micrófono. Cuando dé clic en su imagen. Ahí, hermano. Ahí le estoy preguntando que si dele clic y ya. En la parte inferior, hermanita, baje el mouse, el apuntador, a la parte de abajo de la pantalla. Y ahí le aparece en la parte izquierda, inferior izquierda, el micrófono.
y ahí sobre el microfonito, el muñeco del micrófono, sobre ese, entonces le dice, le da clic. ¿Ya lo vio? Y no hay manera de... No, entonces permítame un momentico, voy a ver si... A ver un momentico. Por este lado ella se llama, ¿está como? Está como monasterio. Bueno, se le apagó el micrófono. Me parece. La bendición y oración linda para que usted Hermanita, ahí le estoy preguntando por pantalla, le va a aparecer un mensaje en pantalla, desactivar el audio, para que por favor le digan que sí, hermanito. En pantalla le está apareciendo activar audio. Dígale que sí, por favor. Dígale que sí. Dígale que sí. No aparece, ni siquiera. Se fue. Ahí le está apareciendo ya el mensaje, hermanito. ¿Ya? Ya. Ahora sí. Okay. Es que no te escuchamos la bendición. Ah, bueno. Que el Señor los bendiga y los guarde. Y a ti, a cada una de ustedes, envíe el Señor su espíritu para que sepa ser verdaderamente fecunda con la luz que has recibido del Señor. Que el Señor envíe sus ángeles especialmente a tu hogar a través de ti. Que al recibir la buena noticia del Señor, de esta vocación de servicio, de esta vocación diaconal, la sepas transmitir a cada uno de los tuyos, muy especialmente al amor de tu vida, tu esposo. Que tu esposo elegido por ti, pero puesto por Dios en tu camino de salvación, sea feliz de contar contigo en la realización de su vocación ministerial al diaconado. Y que el Señor guarde el amor de los dos para gloria suya y crecimiento de la iglesia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Sor Teresita, por esta Gracias. oportunidad y esta bendición que nos regala Dios de poderte tener con nosotros. Gloria al Señor. Muchas gracias. Gracias, Teresita. Muchas gracias, Olguita, que nos permitió con Muchas gracias, Sor Teresita. Zoom y todo. Muchas gracias a todas. Con Dios mucho la bendiga. cariño. Muchas gracias, Dios la A bendiga. todas, adiós. Anoten mi teléfono, se los voy a dar con mucho gusto. Anoten mi teléfono, Teresita. Teléfono 318. Sí. 318. 318 77 74 285. Recibo llamadas telefónicas o WhatsApp. Bueno, WhatsApp a cualquier hora. Esa es la facilidad del WhatsApp, que entra a cualquier hora y uno lo contesta en cuanto puede. Es mi gran medio de comunicación, el WhatsApp, sea en audios o sea en mensajes. Y llamadas telefónicas de 9 a 11 y de 3 a 4 y 45. Porque mi demás tiempo es un día de oración interrumpido por el trabajo. Gracias. Adiós. Adiós. Gracias. Saludos a sus hijos, a su esposo y bendiciones. Que los quiero. Gracias, Sor. Muy amable. Que así sea. Que así sea. Adiós. Adiós. Muy bien. Muchas gracias, Olguita. Con mucho gusto. Saludos. A mi hermana. Gracias. Adiós. Vamos ya a la sesión. Chao. Buenas tardes para todos. Para todos.